Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el Rey, gloria al Santo Consolador, eternamente. Amén. Lectura a la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Lo encontrarán en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 29. Vamos a leer el pasaje íntegro y hagámoslo de una forma antifonal. Y les agradecería si me prenden la luz porque no alcanzo a leer. Gracias. ¿Tienen todos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Que el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos dejéis de alcanzar. Al unísono. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Continuemos con nuestra alabanza, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie de predicaciones que hemos decidido tener en las epístolas pastorales, ¿no es cierto? ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando las epístolas pastorales y en este caso estamos ya en el libro de Tito y estamos ¿en qué capítulo? Capítulo 2 de Tito. Habíamos estudiado del versículo 1 al versículo 10 hasta hace 2 domingos y la idea es que podamos terminar el capítulo 2 comenzando con el versículo 11 y terminamos en el versículo 15. ¿Ya? Nada más para volver a centrar nuestras mentes en el texto que estamos revisando, en el contexto que estamos revisando. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo encomendó a uno de sus, valga la redundancia, encomendados apostólicos, pequeños pastores, algunos se refieren de ellos así, Timoteo y Tito, a una obra en diferentes iglesias? En el caso de Timoteo, nosotros habíamos visto en su primera carta que fue designado o dejado allí por Pablo para que pueda hacerse cargo de la iglesia en Éfeso. Sin embargo, a diferencia de lo que Pablo había hecho en la vida de Timoteo y las palabras que le va a dedicar en sus cartas a él, nosotros ahora estamos revisando qué es lo que sucedió con Tito en otro lugar del Asia Menor, en el mar Mediterráneo, un poco más arriba, en la isla de Creta. Y esta isla había sido llena de muchas personas creyentes a raíz de lo que los discípulos habían hecho, reflejado en el libro de Hechos, cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo y después comienzan a hablar en nombre de Dios. Dice que el testimonio de las Escrituras es que los discípulos comienzan a predicar el evangelio que ellos habían conocido y que por lo tanto la gente que había venido de diferentes ciudades comienzan a conocer el evangelio, y entre todas las personas que habían, un grupo de esas personas eran cretenses, los cuales regresan a esta isla y deciden fundar diferentes iglesias. Así que Pablo no conocía de vista a estas iglesias que se habían formado, pero deja a uno de sus discípulos, a un amado hijo en la fe, para que él pueda ordenar
lo que era deficiente en estas iglesias que se habían levantado. ¿Se acuerdan que ahí habíamos recordado que la palabra deficiente en sí misma no quiere decir cosas pecaminosas, aunque puede estar incluido en el término cosas pecaminosas? El tema es de que muchas de estas iglesias estaban actuando de una forma torcida. Estaban caminando no por la verdad del evangelio, sino que habían decidido adoptar en medio de su predicación y habían permitido que líderes en medio de ellos los guíen a una enseñanza incluso contraria del evangelio del Señor. Así que Tito tiene que corregir estas cosas y es por eso que comienza diciendo en el capítulo 1 todas aquellas características y cualidades que Dios espera tener de los líderes de la iglesia, porque solo corrigiendo a las personas que tienen un puesto de liderazgo en la iglesia es que es beneficiada la gente que vive bajo ese liderazgo. Porque como es el líder, son los discípulos y no puedes esperar nada menos de los discípulos de lo que es el líder. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y en el capítulo 2, en cambio, comienza el apóstol Pablo a decirnos a nosotros, habla a toda la congregación de cómo es que la iglesia en sí, ya los líderes fueron tocados puntualmente, pero ahora cómo es que la iglesia, los que componen la iglesia de Dios, en este caso la iglesia de Creta y en nuestro caso la iglesia local de Siloé, debe comportarse. Y ahí habíamos estudiado las semanas anteriores cómo es que estos diferentes grupos de la iglesia tienen que mostrar su conducta y su carácter espiritual. Y aunque todas estas listas que nosotros tenemos acá no son listas exhaustivas, dando a entender de que está todo aquí lo que Dios espera de nosotros, sí son listas representativas que nos dan a nosotros el panorama amplio de cómo es que un verdadero creyente en la diferente etapa que se encuentra en su vida debe ser. Por ejemplo, habíamos revisado en el versículo 2 que a los ancianos, es decir, a la gente madura de la iglesia, a la gente adulta de la iglesia, se le demanda a ellos ser sobrios, ser serios, ser prudentes, ser sanos en la fe. A las ancianas se les demanda ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A las más jóvenes en la iglesia, a las mujeres más jóvenes se les llama a que sean instruidas por las más adultas en la iglesia para que ellas puedan mirar la vida de esas mujeres adultas en la iglesia y puedan saber cómo comportarse en este mundo. A la vez que los jóvenes también son llamados a que sean prudentes mirando el testimonio de los más adultos en la iglesia y puedan comportarse de la misma forma. ¿Con qué objetivo el apóstol Pablo dijo estas tres cosas? Con tres objetivos puntuales que fue la conclusión de hace 2 domingos. Versículo 5. ¿Para qué? Miren cómo termina el versículo. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué los ancianos, por qué las ancianas, por qué los jóvenes, por qué las jovencitas de la iglesia tienen que ser así? Por el versículo 5 que dice, para que no sea blasfemada la palabra de Dios. ¿Por qué otro propósito la gente debe comportarse así? Versículo 8, porque dice, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir ¿de quién? De vosotros. ¿Y por qué más? Versículo 10, tenemos que comportarnos de esta manera que está expuesta en la Biblia. Versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué más ánimo nosotros tendríamos para comportarnos de aquella forma y tener el carácter que Dios demanda de nosotros? Ahora los versículos que hoy nosotros vamos a revisar, del versículo 11 al versículo 15, nos muestran a nosotros por qué es que estos diferentes grupos de la iglesia tienen que comportarse de esta manera. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que la gente en el lugar que se encuentre encasillada debe ser así? Como los versículos anteriores que ya hemos nombrado. Y vamos a leer todo el texto hasta el 15. Versículo 11, miren cómo comienza. Porque la gracia de Dios, noten la primera palabra, ¿por qué? Y porque está señalando un propósito. ¿Por qué deben ser los ancianos así, las ancianas así, los jóvenes así, las muchachas así? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora, noten, mis hermanos, primero, ¿por qué razón cada grupo de la iglesia debe tener esta conducta y este carácter? ¿Cuál es la razón que da Pablo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Antes de meternos en la palabra manifestación o manifestado, quisiera invitarles a ustedes en este primer punto a reflexionar sobre la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Nada más para que ustedes tengan un bosquejo en sus cabezas de lo que vamos a ir viendo, es que la razón, ¿se acuerdan? La razón por la que cada grupo de gente en la iglesia debe comportarse de la manera en que Dios les demanda, es por dos razones, que los vemos en este texto. Una, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de esas personas. Y dos, porque la misma gracia que se ha manifestado para salvación de todos los que estamos aquí, es la misma gracia que nos enseña a nosotros a cómo vivir esa salvación que nosotros hemos recibido. ¿Me entienden? Nosotros nos comportamos así primero porque Dios nos ha salvado. Pero ese mismo Dios que nos ha salvado nos ayuda a nosotros o nos enseña a nosotros cómo es que debemos vivir esa salvación que Dios ha ganado para nosotros. En el segundo punto vamos a ver tres cosas, tres lecciones que nos enseña la gracia de Dios manifestada. Una, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dos, vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y tres, aguardar el regreso de Cristo. Y ese es el bosquejo que vamos a tratar de ir siguiendo en esta mañana. Pero reflexionemos juntos en este primer punto sobre la gracia de Dios y quién es la gracia de Dios. Mis hermanos, creo que todos nosotros hemos escuchado el concepto gracia de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo todavía cuando era adolescente, no adolescente, un poco más pequeño, era niño, y nosotros estábamos en la iglesia y participábamos de un grupo de niños que utilizaba un librito. Este grupo de niños se parecían a los Boy Scouts, quizás alguno de ustedes ya sabe a qué ministerio me refiero. Y en medio de este ministerio nosotros teníamos diferentes secciones para hacer, para disfrutar, juegos, alabanza, reunión conjunta. Y uno de los tiempos más lindos que yo pude disfrutar era el tiempo de las lecciones. Nosotros desde casa, recuerdo que con mi primo veíamos las lecciones que nos tocaba por dar, porque si dabas la lección te firmaban la hojita y podías seguir a las demás lecciones y después te iban llenando tu bandita, ¿no? Y recuerdo que en muchos de esos libros, un concepto que siempre se repetía era el concepto de la gracia de Dios. Y me encanta porque hasta el día de hoy recuerdo que esos libritos definían a la gracia de Dios como esto: la gracia de Dios es un regalo que no merezco. No sé si alguna vez escucharon esa definición. La gracia de Dios es un regalo que no merezco. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo con ese concepto, fácil de entender incluso para un niño. Que la gracia de Dios es un regalo que no viene por mis propios méritos, sino que simplemente fue una muestra de la bondad de Dios. William Hendrickson, hablando sobre la gracia de Dios, dice: la gracia de Dios es el favor activo de Dios que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Hablando sobre la bondad de Dios, un profesor mío, Alejandro Pelufo, dijo: la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo. Y aunque, mis hermanos, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la bondad de Dios se manifestó siempre en la historia, en el pasado, es el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento, cómo fue que Dios tuvo misericordia con un pueblo puntual. Nosotros hoy, mis hermanos, como cristianos, disfrutamos
del más grande bien, del más grande favor, del más grande regalo que hoy para nosotros es Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, si podríamos resumir en una sola palabra, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es ese regalo no merecido? ¿Qué es ese favor más grande? ¿Qué es ese regalo que no involucra ningún mérito? Jesucristo. Jesucristo es ese regalo que Dios ha dado a la humanidad. Él es la gracia de Dios en sí misma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esa gracia de Dios, el apóstol Pablo una vez más afirma que se ha manifestado. Esa gracia de Dios se ha hecho evidente. La frase que si ustedes pueden notar ahí en sus Biblias que dice se ha manifestado es la traducción al español de epifanía o epifanio, que significa traer algo a la luz con el fin de hacer evidente aquello que en otro tiempo estaba oculto. ¿Qué es lo que queremos decir o qué es lo que queremos comunicar a través de estas palabras? Que es verdad que antes en el Antiguo Testamento la gente recibía el favor de Dios o no recibía el favor de Dios. Ellos experimentaron constantemente la gracia de Dios. Podemos recordar al pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo cubiertos en una nube en el día para taparlos del sol y guiarlos. A la noche con una columna de fuego para calentarlos y para seguirlos conduciendo a la tierra que Dios había designado para ellos. Podemos ver incluso que la salvación que Dios dio a ese pueblo comenzó con Moisés, siendo Dios bondadoso con Moisés al no permitir que en el río Nilo depredadores puedan matar a Moisés. Dios fue bondadoso después en toda la historia, mostrando siempre su favor para con la humanidad. O ese es el testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y probablemente en nuestras cabezas haya otras historias que podríamos traer y pensar, Dios, qué bueno que fuiste. Dios fue bueno, recuerdan con el mensaje de la semana pasada con Ana, cuando dice que Él se acordó de Ana y le dio un hijo. Dios fue bueno, muy bueno. Pero esa bondad de Dios reflejada antes en el Antiguo Testamento no se compara, mis hermanos, con la bondad reflejada de una forma más completa en la persona de Jesucristo, que es la bondad más suprema y el favor más grande que nosotros hoy podemos tener como cristianos. Podríamos decir que nosotros hoy como cristianos disfrutamos del más grande favor de Dios, que es tener a Jesucristo de nuestro lado y el Espíritu Santo morando en medio de nosotros. ¡Qué gracia de Dios! Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué podemos decir confiadamente esto, mis hermanos? Lo que acabamos de decir y con los ejemplos del Antiguo Testamento. Porque es el testimonio de la Biblia. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, del 8 al 10. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, tampoco te avergüences de dar testimonio de mí, que soy preso suyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, y miren cómo continúa, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y miren cómo sigue, y la gracia que nos fue dada, gracia que fue dada a través de ¿quién? ¿Qué sigue el texto diciendo? En Jesucristo. Gracia dada a través de ¿quién? A través de Jesucristo, porque Jesucristo en sí mismo es la gracia de Dios manifestada. ¿Y desde cuándo? Dice el texto. Antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad, mis hermanos, hubo gracia y el testimonio de la Biblia nos afirma, pensando en la misma Trinidad de Dios, cuando no había absolutamente nada en el universo y solo estaba Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, ya estaba allí en el inicio, y cuando el Padre decidió crear un plan en el que nos involucrábamos también nosotros, ya sabía que de antemano iba a ser necesario enviar a Cristo para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia que es Él. Desde el inicio hubo gracia, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Pero continúen conmigo el texto, versículo 10. Y miren cómo sigue. Versículo 10. Pero que ahora, ¿desde cuándo fue manifestada la gracia? ¿Desde cuándo hubo gracia en el universo? Desde siempre, desde antes que existan todas las cosas. Siempre hubo gracia.
Pero el versículo 10 dice el apóstol, pero a que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No hay otro punto en la historia después de la venida del Señor Jesucristo que haya habido una revelación tan completa como la persona de Jesús. Y ese beneficio y ese favor y ese regalo más grande que tiene la humanidad a través de Jesucristo. Un versículo más, Tito, que estamos en esa carta, Tito capítulo 3, versículos del 4 al 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Y recuerdan una de las frases que yo les había hablado de uno de mis profesores que dijo que la gracia de Dios es la bondad de Dios dando su favor a los que no lo merecen. Y miren cómo sigue el texto. Pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios. La gracia de Dios, cuando se manifestó el favor de Dios, el regalo de Dios, cuando se manifestó Cristo Jesús y cuando se manifestó su amor para con los hombres, entonces, ¿qué pasó? Versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La bondad de Dios. Y esa bondad de Dios, ¿qué es lo que sigue diciendo el texto en el que estamos, mis hermanos? Versículo 11, que esa bondad de Dios, que esa gracia de Dios se manifestó ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres, para salvación a la humanidad. Entonces, miren, o conecten conmigo esto, que ya comenzamos diciendo. La gente en medio de estos 4 grupos que ya habíamos visto en las anteriores prédicas, tiene que comportarse y tener ese carácter porque han recibido de parte de Dios el más grande favor para sus almas, que es Jesucristo. La primera más grande razón, mis hermanos, para comportarnos como verdaderos creyentes y para manifestar en nuestra vida cristiana una compatibilidad con lo que nosotros decimos, es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos, mis hermanos. Y tenemos la salvación a través de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros podemos cumplir con esa tarea mirando un objetivo claro. Ahora, podemos decir, mis hermanos, que ahí el texto dice para salvación a todos los hombres. Pero siempre tenemos que hacer ahí una puntualización, mis hermanos. Porque en varias ocasiones la Biblia utiliza la frase todos los hombres. Todos los hombres. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿será que la Biblia está diciendo que todos un día al final del tiempo van a ser salvos? ¿Será que todos al final de las eras, al final de todo el mundo se va a salvar? ¿Será que eso está diciendo la Biblia? Y que la predicación del evangelio que nosotros estamos haciendo en algún punto es nula o no es válida porque si al final de todos los tiempos todos se van a salvar, entonces ¿por qué predicamos el evangelio? Entonces, ¿será que la Biblia dice allí que todos los hombres van a ser salvos? No, mis hermanos. Podemos ver otros pasajes, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, que también utiliza la frase todos los hombres. Pero no está diciendo aquí que todos los hombres van a ser salvos. Porque de otra forma nosotros estaríamos predicando una herejía que en el tiempo se conoció como universalismo, que piensa esto. Que todos los hombres en algún punto de su vida van a ser salvos. No, mis hermanos. Para nada. No todas las personas van a ser salvos, sino todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe va a ser salvo. Porque es la única forma de venir a Dios. Entonces, si no es que todos los hombres al final del tiempo van a ser salvos, porque el testimonio de la Biblia es que va a haber un cielo y un infierno, una resurrección para vida eterna, para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y una resurrección de condenación para todos aquellos que han decidido voluntariamente rechazar al Señor. Entonces, ¿a qué se hace referencia con que Dios ha venido a dar la salvación a todos los hombres, o que la gracia de Dios Jesucristo se ha manifestado para la salvación de todos los hombres? Yo quiero que ustedes piensen por un momento en una historia para que de allí podamos nosotros pensar en que la salvación es de la misma forma. Ustedes recuerdan, mis hermanos, a Naamán, ¿sí? ¿Quién era Naamán? Un general del imperio sirio, ¿ya?
¿Y qué pasó con Naamán? La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 5, tenemos la historia del versículo 1 al versículo 14, la historia de este general. Y en los primeros versículos se nos dice de Naamán que era un general, que era alguien que tenía posesiones, que era alguien que era una persona respetada, incluso por el propio rey. Y el propio rey tenía buenas referencias de quién era Naamán. Pero después de dar todas las características positivas y de lo que era y de las cosas que tenía, agrega el pero era leproso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros comenzamos, ¿no es cierto?, a dar algún halago a las demás personas, eres así, 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 qué bueno que eres una excelente persona, pero eres calentón. Todo lo que dijimos antes se borró o no se borró con lo que dijimos al final. De alguna forma sí, ¿no es cierto? Y en este texto de la Biblia también quiere llamarnos la atención, pero era leproso. ¿Y qué es lo que había pasado? Entra una criada, le dice a Naamán junto con su esposa, en Israel hay un profeta, si fueras tú a este profeta que hay en Israel, él te sanaría de tu lepra. Así que Naamán va delante del rey, le cuenta lo que escuchó de su criada, el rey le da permiso, incluso hace cartas para que el rey de Israel pueda recibir a Naamán como uno de sus generales, y la carta va dirigida al rey pidiéndole al rey que le sane a Naamán. El rey de Israel, cuando recibe la carta, dice, ¿acaso yo soy Dios para quitar la lepra de esa persona? Entonces escuchó, dice el texto, escuchó Eliseo las palabras del rey y mandó a decirle al rey, dile a Naamán que él venga conmigo. Y cuando él venga conmigo y sea sanado de su lepra, entonces entenderá que en Israel hay profeta, dice el texto. Entonces es enviado este general, ¿no es cierto? Y dice que cuando salió, llevó consigo plata, llevó consigo oro, llevó consigo monedas, para obviamente darle a la persona que iba a hacerle el favor, le iba a dar su sanación. Y cuando llega con Eliseo, si ustedes prestan atención a la historia, en el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 5, dice, y vino Naamán con sus caballos y sus carros, lleno de todas las cosas que había traído. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, como diciendo, ahora él va a salir, el profeta de Dios me va a hacer entrar a su casa, me va a recibir como lo que soy y me va a sanar. Va a proclamar el nombre de Dios y me va a sanar. ¿Y qué es lo que pasó? Eliseo ni siquiera le abrió la puerta, le mandó a uno de sus criados, diciendo a través de sus criados, dile a él que se vaya y se lave 7 veces en el Jordán. ¿Qué dice las escrituras? Dice, y Naamán, wow, el general, ¿no? El que venía con todas esas posesiones, el que tenía un lugar de importancia. Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No son mejores que el Jordán? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora piensen en esto. Para Naamán, el río era el río Jordán era la única salvación para su enfermedad que tenía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Era obedecer las palabras de Eliseo por medio del río. Era la única salvación que él tenía, porque podía sumergirse en los otros ríos que él dice, Abana y Farfar. Podía ir a esos ríos, pero si se zambullía en esos ríos, ¿habría sido limpio? Si se zambullía en el mar de Galilea, ¿habría sido limpio? Tenía que ser en el Jordán. Y probablemente cuando él dice Farfá y Abana no son mejores, da a entender de que
el Jordán no era un río muy limpio, que digamos. Llevémoslo a nuestro contexto, hermanos. Supongamos que todos nosotros estamos en la misma época y en la misma situación que Naamán. Todos nosotros acá somos unos leprosos. Y el profeta de Dios, llevándolo a nuestro contexto, estamos aquí en Quito, nos dice, bueno, la única salvación para tu vida es que vayas al Machángara y te sumerjas 7 veces. Probablemente la reacción para nosotros sería, no son las playas de Atacames mejores que, o las piscinas de ni sé qué, o los ríos del oriente y de tal cosa mejores que el río Machángara para que me hagas el milagrito. ¿No es cierto? Esa sería nuestra actitud. Pero mis hermanos, si pasara exactamente lo mismo que nosotros, el río Machángara sería nuestra única salvación para nosotros. Para la salvación de nuestra lepra, si tuviéramos, ¿verdad? Ahora, yo sé que no es el mejor ejemplo, pero estaba pensando que esto es parecido a lo que nos está diciendo el versículo de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿En qué sentido? De que cuando Jesucristo se presentó en su primera venida delante de los judíos que lo estaban esperando, muchos esperaban de él que él sea el rey poderoso, que viene con vara de hierro, que viene a proclamar y establecer su reino y a botar abajo el imperio romano. ¿No es cierto? Muchos de los judíos estaban esperando eso. ¿Y recibieron eso? No. Muchos de los fariseos esperaban, o mejor dicho, no esperaban que Jesucristo denuncie el interior de sus vidas y sus prácticas, ¿verdad? No era ese Jesús que la gente estaba esperando, el Jesús que se presentó en su primera venida, ¿sí o no? No era el Jesús que esperaban, pero era el Jesús que podía darles salvación, ¿sí o no? Aunque no era lo que estaban esperando, aunque el Jordán, aunque no era el río que Naamán hubiera preferido, no era de su elección, y aunque Jesús en su primera venida no era lo que la gente esperaba que era, ni los fariseos, ni el pueblo natural, ni los romanos, ni los gentiles, ni nadie, pero Jesús seguía siendo la fuente de salvación para cada clase de judío, para cada gentil, para cada imperio. Él era la salvación. Y en ese sentido, mis hermanos, Jesucristo ha manifestado la salvación a todos los hombres. Porque no hay otro. No hay otro, mis hermanos. No hay otro que se haya presentado como Jesús y aunque no sea lo que hayan estado esperando, sea la respuesta a la salvación de estas personas. No hay otro. Así que en primer lugar, mis hermanos, la salvación, Jesús se manifestó trayendo salvación a los hombres porque Él mismo, en sí mismo, es la salvación de todos los hombres. Él es la salvación. En segundo lugar, mis hermanos, Jesucristo es el Salvador del mundo porque no hay otro Salvador. ¿Qué otro Hijo de Dios se ha manifestado que ustedes conozcan hablar? O que ustedes hayan escuchado oír de otro Hijo de Dios que haya venido para sacrificarse por el mundo. ¿Hay otro Hijo de Dios? ¿Hay otro Cordero? ¿Hay otra persona que haya decidido despojarse de su gloria para traer a los hombres vida eterna? Entonces también en ese sentido Jesucristo es el único Salvador del mundo, mis hermanos, porque no hay otro. Y en tercer lugar, mis hermanos, Jesucristo es el Salvador de todos los hombres en el sentido de que Dios no ha hecho acepción de personas con absolutamente nadie. No ha dicho, no, es que solo los trigueñitos los vamos a ir al cielo. O solo los blancos, o solo los morenos, o solo los altos, o solo los bajos, o solo los ricos, o solo los pobres van a tener la salvación de Dios. No, Dios no ha hecho ninguna acepción de ningún grupo, sino que ha manifestado salvación a cada persona y cada persona en el mundo puede acercarse a Dios en arrepentimiento y fe y recibir el perdón de Dios. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, también el Señor es el Salvador del mundo que ha manifestado su gracia para salvación a la humanidad. La gracia de Dios, mis hermanos, es la razón por la cual todo miembro de la familia de Dios puede y debe vivir una vida cristiana agradable a Dios. Y es esa misma gracia, mis hermanos, como ya hemos dicho, es esa misma gracia salvadora a través de nuestro Señor Jesucristo que no solo nos ha salvado,
sino también que nos enseña a vivir en este mundo de acuerdo a esa salvación que nos ha dado. Entonces, noten, ya pasamos del primer punto. ¿Se acuerdan que dijimos dos grandes puntos? El punto de que nosotros debemos vivir nuestras vidas cristianas acorde con lo que profesamos porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha presentado y nosotros hoy disfrutamos de esa gracia de Dios. Y si tú que estás ahí sentado no has experimentado la gracia de Dios, que te dice a ti que es la única fuente de salvación para tu alma, puedes acercarte a Cristo en arrepentimiento y fe, porque así como Naamán no tenía ninguna otra opción, ningún otro río, ninguna otra salvación para su vida, el hombre no tiene otra salvación que no sea Jesucristo y su muerte sustitutoria en la cruz para que seamos salvos, hermanos. Así que puedes acercarte a Él en arrepentimiento y fe y Él te va a traer salvación. Él te va a dar salvación. Esa misma gracia, entonces entramos al segundo punto, hermanos. Entonces, esa misma gracia que se manifestó, esa misma gracia de Dios, Jesucristo, que trajo salvación a los hombres, es esa misma gracia, mis hermanos, que dice en el versículo 11, que nos enseña. La misma gracia de Dios nos enseña a nosotros tres grandes verdades. Una, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Segunda verdad, nos enseña a nosotros a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en último lugar, nos enseña, hermanos, a esperar gozosamente, anhelando en nuestro interior el regreso del Señor Jesucristo. Miren cómo comienza el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y ahí sigue las otras cosas que nos enseña. Hermanos, ¿qué es la impiedad? No sé si alguna vez ustedes quizás hayan utilizado la palabra, eres un impío. Quizás no es muy común en nuestro léxico, ¿no es cierto? Por ahí eres un malo, eres algún sinónimo de esa palabra, pero quizás en pocas ocasiones eres un impío. ¿Pero qué significa la impiedad, hermanos? En nuestro idioma, en el latín, la palabra in significa sin o no. Y pío, de donde viene piedad, significa reverencia a Dios. Entonces, en latín, ¿qué significaría impiedad? Sin reverencia a Dios. Sin reverencia a Dios. O sin devoción a Dios. Entonces, esta palabra en latín describe a alguien que no tiene temor de Dios. Un impío es aquel que delante de sus ojos dice, no hay Dios. Salmo 14:1, el impío dice en su corazón, no hay Dios. No tiene el deseo de saber nada de Dios y desecha a Dios. Ese es un impío. Y la palabra en griego que se utiliza aquí para hablar de impiedad es la palabra acebeia. ¿Les suena a ustedes esa palabra con una palabra que ya estudiamos antes? ¿A alguien les suena por ahí? ¿Se acuerdan que antes nosotros estudiamos la palabra eusebeia? ¿Y qué era eusebeia? Les voy a recordar o les pongo el contexto. En 1 Timoteo capítulo 4. Ejercítesen para la eusebeia. ¿Qué es la eusebeia? Piedad. Piedad. Y se acuerdan, mis hermanos, que esta eusebeia era utilizado como un término incluso en la literatura extrabíblica para hablar, por ejemplo, los griegos hablaban, los discípulos de Platón hablaban de este término como la forma correcta de cómo relacionarse con los dioses. En el mundo común era manifiesto que la forma correcta de relacionarse con las deidades era la reverencia. Y habíamos estudiado que ejercitarnos para la piedad es un trabajo que nos lleva a nosotros a pensar en Dios y en la reverencia que tenemos hacia Él. Y se acuerdan, mis hermanos, que nosotros habíamos pensado cuando vamos a las iglesias católicas y que quizás por ese momento chiquito
entramos por esas puertas y todos están haciendo silencio, porque todos, ¿qué consideran cuando están ahí en esas iglesias grandotas? Es la casa de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y aunque sea por un momento, las personas que acuden manifiestan que tienen reverencia a Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros, bueno, ustedes tienen que ejercitarse en la piedad. Ustedes tienen que ejercitarse en la reverencia a Dios. Ustedes tienen que ejercitarse en aquello que ya es común para la gente. La gente piensa que la reverencia es la forma común de relacionarse a los dioses. Cuanto más tú como cristiano debes entender que la reverencia a Dios es la forma correcta en cómo tú puedes relacionarte y debes relacionarte con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la actitud correcta que uno debe tener cuando se acerca a Dios? Y habíamos puesto el ejemplo de aquel publicano de Lucas que al acercarse a adorar a la presencia de Dios, ¿qué fue lo único que salió de sus labios? Señor, sé propicio a mí, pecador. No como aquel fariseo que también subió a adorar y dijo, Señor, yo no soy así, yo no soy como este publicano, yo me jacto de las cosas que he hecho. No, porque la forma correcta de acercarse a Dios es agachando la cabeza, mis hermanos. ¿Cómo fueron los grandes encuentros que tuvieron personas en la Biblia cuando se manifestó la presencia y la gloria de Dios? Isaías cayó al suelo, Juan cayó al suelo, Pedro, cuando Jesucristo hizo el milagro de los peces en su red para llamarlo a él al ministerio, cayó. Dijo, apártate de mí que soy pecador. Esa es la actitud correcta, mis hermanos. ¿Y cómo puede ser posible que nosotros, mis hermanos, siendo creyentes, no tengamos o no nos ejercitemos en esa misma reverencia hacia nuestro Dios? Entonces noten que dice aquí, obviamente esto estábamos hablando sobre la piedad, sobre la eusebia, pero esta palabra que dice impiedad es asebeia. Y a en griego significa sin. Y sin temor a Dios, sin reverencia a Dios. Entonces, noten que el apóstol dice, la gracia de Dios a nosotros nos enseña a renunciar, a no ser reverentes a Dios. La gracia de Dios nos enseña a la forma correcta de relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña a rechazar la idolatría, a repudiar la inmoralidad y a llevar al término todo aquello que en nuestra práctica diaria sea desagradable delante de Dios. ¿Qué son los deseos mundanos? Porque dice ahí que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y la palabra o la frase deseos mundanos significa deseos pecaminosos. Pero me encantó pensar en esto. Se describe o quiere hablar sobre los pecados que nos caracterizaban a cada uno de nosotros cuando solo teníamos la ciudadanía de este mundo. Piensen en eso. Los deseos mundanos hacen referencia a todos aquellos pecados que nos caracterizaban a nosotros cuando solo teníamos la ciudadanía de este mundo. Es decir, cuando no conocíamos al Señor. ¿Qué pecados te caracterizaban, mi hermano? Quizás en muchos casos deseos sexuales descontrolados. Quizás en muchos casos adicciones o vicios a cualquier tipo de sustancias, siendo el alcohol o cualquier otro tipo de droga. Quizás un deseo excesivo por posesiones materiales. ¿Qué pecado te caracterizaba a ti antes de haber llegado al conocimiento de la verdad? Probablemente usted sabe y yo sé ese pecado que me caracterizaba. Y esos son, en última instancia, mis deseos mundanos. Y la gracia de Dios entonces, ¿qué nos enseña? A renunciar. A renunciar a la impiedad. ¿Y a qué más? A esos deseos y a esos pecados que me caracterizaban a mí. Y que probablemente en algún punto quizás estoy todavía permitiendo que me sigan afectando. Permitiendo que sigan tomando el control de mi vida. Cuando la palabra de Dios dice, renuncia. La gracia de Dios no solo te salvó, mi hermano,
sino la gracia de Dios te anima y te impulsa a rechazar esos deseos mundanos. La palabra rechazar, y quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos, se usa de la misma forma y con la misma intensidad en un suceso que ustedes y yo conocemos muy bien en la historia de Jesús. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 3, versículo 13. En el discurso que Pedro dio y en el que fueron salvados miles de personas. Y quiero que juntos pensemos en esto. Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y miren cómo sigue, y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Piensen conmigo, hermanos. En este texto, ¿a qué palabra podría hacer referencia la palabra renunciar? Versículo 13 una vez más, de Hechos capítulo 3, versículo 13, noten conmigo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y rechazasteis, negasteis. Entonces, noten que esa misma palabra que se utiliza para hablar sobre el repudio que tuvieron los fariseos y la gente al momento de entregar al imperio a Jesús, es el mismo rechazo que ahora Dios demanda que nosotros tengamos de las cosas que sean impías y de los deseos de este mundo. No sé si me están captando. Miren lo que dice, una vez más, vosotros entregasteis y negasteis. Ustedes rechazaron a Jesús. ¿Y en qué medida ustedes rechazaron a Jesús? En la medida de que a ustedes no les importó dejar preso y condenar a una persona que por Poncio Pilato había sido declarada inocente. Ustedes sabían que era inocente, pero ustedes decidieron, incluso con eso, rechazarlo, ponerlo a un lado. Liberen a Barrabás, a este crucifíquenle. Mateo capítulo 27 del 1 al 2 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y Juan capítulo 18 versículo 31 dice: entonces les dijo Pilato al pueblo: si ustedes quieren juzgarle a él, entonces tómenle en ustedes, júzguenle en ustedes de acuerdo a su ley. Y miren lo que los judíos respondieron. Dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Qué frase, ¿no? O sea, ellos negaron de tal forma al Señor Jesucristo que no les importó condenar a un justo a la cruz. Que no les importó a ellos, por este versículo que acabamos de leer, si no hubiera sido por la ley romana, probablemente ellos podrían haber tomado a Jesucristo y lo hubieran matado ellos mismos. O sea, ¿a qué punto o a qué grado de rechazo ellos habían llegado hacia la vida del Señor Jesucristo? ¿Era un rechazo grande por todo lo que acabamos de decir, hermanos? ¿Era un rechazo profundo de la vida de Jesús? ¿Era un rechazo incomprensible para nosotros que ya estamos de este lado de la historia? Sí, ¿no es cierto? Un rechazo tremendo del que es y que era, es y será el autor de la vida. Pero noten que ahora Jesucristo, que es la persona que se ha manifestado para salvación a los hombres, es la misma persona que hoy demanda de nosotros como cristianos que así como Él fue rechazado por la gente, ahora los que ya son suyos puedan rechazar la impiedad y los deseos mundanos como le rechazaron a Él.
con ese grado de rechazo con que rechazaron a Jesús. ¿Me hago entender, hermanos? Con el mismo grado y con la misma profundidad del rechazo que recibió Jesús, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos procurar desechar aquello que no sea reverente a Dios, o las prácticas que teníamos nosotros cuando aún no éramos cristianos. Así que la gracia de Dios, mis hermanos, nos enseña, en primer lugar, ¿a qué? ¿Ya dijimos? A rechazar la impiedad y a los deseos mundanos. Y en segundo lugar, mis hermanos, nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La idea de que vivamos en este siglo es vivamos aquí y ahora. Vivamos aquí y ahora. Mientras estamos en este cuerpo que aún no está en la gloria, vivamos aquí y ahora de una forma sobria, justa y piadosamente. Y ustedes ya saben, mis hermanos, hace algunas cuantas semanas atrás comenzamos con los ancianos de la predicación de nuestro hermano Lenin, que nos decía que una de las características que se demandan de los ancianos es que sean sobrios. Y quizás para alguno va a decir, bueno, pastor, pero ya diga otra cosa, porque todos los 4 domingos anteriores hemos definido la palabra sobriedad. Ahora les pregunto, ¿qué significa sobriedad? Porque la definimos 4 domingos. Es otra cosa. La palabra sobriedad significa buen juicio, tener buen juicio. Ahora, a mí me parece y me llama mucho la atención, hermanos, de que los ancianos fueron llamados a tener buen juicio. O mejor poniéndolo así, en 12 versículos, que es en el que estamos, en 12 versículos, 5 veces se dice que es necesario que las personas deban vivir en este mundo con buen juicio. ¿No les llama la atención que en 5 versículos que ni siquiera completan un párrafo en todas las oraciones, nos diga repetidas veces que nosotros debemos ser sobrios y que debemos tener buen juicio al actuar, al comportarnos? Los ancianos fueron llamados a ser sobrios, tener buen juicio, las ancianas a tener buen juicio, a las jóvenes a tener buen juicio enseñadas por las ancianas y a los jóvenes a ser prudentes, tener buen juicio. ¿No es sorprendente, mis hermanos, que quizás hoy nosotros también vivamos una sociedad parecida a la de Creta, que ya la hemos descrito en los primeros inicios, mentirosos, glotones, una sociedad corrupta que veía incluso en la deshonestidad como algo agradable? Quizás nos estamos pareciendo tanto a esa sociedad que Jesucristo en esa iglesia, en ese siglo les dijo, es necesario que se levanten cristianos que puedan discernir los tiempos y comportarse con buen juicio, de la misma forma que hoy se necesitan cristianos que actúen con buen juicio. Y ustedes, mis hermanos, pueden ver en las noticias y después hablando con diferentes personas que estamos en un tiempo en nuestra sociedad donde la justicia está atada de manos. Y la corrupción y la inmoralidad y la injusticia se pasea impune. Entonces, mis hermanos, ¿no sería bueno que nosotros consideremos hoy que nuestro obrar y nuestro actuar tiene que ser pensado en agradarle al Señor, en comportarnos como Dios demanda? Porque el mundo ya está lleno de insensatos. Y Dios quiere de sus hijos que actúen, una vez más, perdón la redundancia, con buen juicio. Me parece a mí muy interesante que 5 veces en 12 versículos haga este mismo énfasis, hermanos. En segundo lugar, ¿cómo más nos enseña que debemos vivir? Vivir justamente, en integridad, en honradez para con los demás. Y en última instancia, piadosamente, que ya lo hemos explicado antes, para con Dios tener un verdadero fervor y una verdadera adoración a Él. En última instancia, ¿qué más nos enseña esta misma gracia que nos ha salvado? En tercer lugar, nos enseña a aguardar la esperanza del retorno de Cristo. Miren cómo dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
hermanos, esta es nuestra motivación más grande. La palabra aguardar, aquí en el versículo 13, modifica a la palabra vivir del versículo 12. De alguna forma nos está diciendo que a nosotros, que debemos esforzarnos en vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, porque interiormente nosotros como cristianos estamos esperando el regreso de Cristo. Pongámoslo en ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos son padres? Tienen hijos, ¿no es cierto? Yo también ya tengo mi primero chiquito, que está llorando atrás, o ya se durmió, creo. ¿Cuántas veces ustedes, mis hermanos, como padres, cuando sus hijos eran pequeños, les dijeron a sus hijos, antes de irse a realizar alguna diligencia, hijo, tienes que hacer esto, y cuando regrese tiene que ya estar hecho? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes dijeron eso a sus hijos? Y como siempre, ¿no es cierto?, regresaban y estaba hecho. ¿Estaba hecho o no estaba hecho? A veces. Pero pensemos, hermanos, en ese mismo ejemplo, ¿qué predominaba en quizás la mayoría de ocasiones? Que uno llegaba a la casa, o quizás ustedes llegaban a la casa, o quizás uno era el hijo, ¿no?, que estaba ahí en la casa, y que se había entretenido en juegos de salidas, en dormir, o en cualquier otra cosa, y no en hacer aquello que nuestros padres nos dijeron que hagamos. Y ya cuando escuchábamos el portón abriéndose del garage, ahí sí corríamos a hacer lo que nos habían dicho. Ahora, piensen en esto, hermanos. Cuando dice la Biblia ahí que la gracia de Dios manifestada nos enseña a guardar la esperanza de la salvación del retorno del Señor Jesucristo, lo que está diciendo para nosotros o lo que está mostrando para nosotros es un ánimo de cómo nosotros deberíamos pensar, actuar en nuestra vida. Por ejemplo, vivir de una forma piadosa, vivir de una forma agradable, vivir de una forma que constantemente esté tratando de agradar a Dios, porque yo en mi interior estoy pensando, ¿y qué tal si hoy viene Cristo? Porque yo estoy pensando en mi interior, yo quiero todos los días serle agradable a mi Dios. Yo quiero todos los días caminar por donde Él me ha dicho que yo camine. Yo quiero todos los días que Dios se agrade de mi vida. Y no como antes cuando veíamos los anteriores versículos, y no que Satanás tenga qué cosas decir delante de Dios para reclamarle a Él de mi vida. Entonces yo quiero constantemente que Dios pueda presentarme a mí como su especial tesoro, así como Dios pudo presentar a Job como su hombre espiritual, verdadero hombre de Dios, y me pueda presentar de la misma forma a mí. Y en ese sentido yo me esfuerzo, camino, busco, persevero, porque estoy esperando y porque yo no sé, mis hermanos, cuándo será el regreso de Cristo. Así como yo cuando era niño no sabía a qué hora ese portón se iba a abrir, pero iba a llegar. Un día, una hora, una fecha, ese portón se iba a abrir, y un día, una fecha, una hora que nosotros no conocemos, Cristo va a regresar. ¿Y qué va a hacer o qué va a ver Él de ti cuando regrese? Un niño, un adolescente, una persona que se quedó en distracciones y no hizo lo que tenía que hacer. O una persona que procuró con diligencia amar tanto a su Dios que decidió obedecerlo a Él y comportarse y tener el carácter que Dios demandaba de Él. Mis hermanos, nosotros no sabemos cuándo regrese nuestro Señor, pero de seguro llegará el día en que Él va a regresar. ¿Y qué nos va a encontrar a nosotros haciendo? ¿Qué? Si hoy fuera ese día, mi hermano, ¿qué te encontraría a ti haciendo? ¿En qué cosas te encontraría a ti involucrado? Miren que esa esperanza que nosotros tenemos
hermanos, se describe en el texto como bienaventurada. ¿Y qué es bienaventurada? Es gozosa, es feliz. Es una esperanza que da bendición, es una esperanza que da felicidad, es una esperanza que da placer. ¿Y saben por qué esa esperanza que nosotros tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo es bienaventurada? Porque se establece sobre el fundamento inmutable de Jesucristo mismo. Miren un texto, 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, y miren cómo sigue, nuestra esperanza. Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra roca inamovible, inmutable de nuestra esperanza. Él es la esperanza. Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objeto de esa esperanza, hermanos? Tito, del 1 al 2, Pablo, siervo de Dios y del apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza que involucra el objetivo de esa esperanza, que es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La gracia de Dios, Jesucristo manifestado en su primera venida, es la gracia que nos motiva a nosotros a vivir en santidad y de la forma correcta mientras esperamos su segunda venida. Primera de Juan 3, del 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste por segunda vez, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vez más, hermanos, la gracia de Dios, Jesucristo manifestada en su primera venida, es la gracia de Dios que nos motiva a vivir de una forma santa mientras esperamos su segunda venida. ¿Por qué esto es así, hermanos? ¿Y por qué podemos estar confiados? Nada más para terminar. Porque ¿quién es Jesucristo, mis hermanos? Versículo 14. Jesucristo es quien se dio a sí mismo, ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Y con qué propósito, hermanos, Él se dio por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Mis hermanos, Dios mismo se ha comprometido en darnos y capacitarnos de todas las herramientas necesarias, en primer lugar para salvarnos y en segundo lugar para conducirnos en medio de esta vida cristiana para serle agradables, ¿Por qué usted, mi hermano, tiene que conducirse, como ya hemos descrito en las anteriores prédicas, tanto si eres un anciano, una anciana, un joven, una joven? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para contigo. Porque has sido salvado por el Señor. Y una vez más, esa misma gracia te enseña como aquel pedagogo. La palabra enseña es la palabra de donde nosotros tenemos la palabra pedagogía, enseñar a niños. Esa palabra describe una persona que con sutileza, que con amor, que con paciencia toma la mano de un niño y le ayuda a escribir sus primeras palabras. Que con paciencia, como un entrenador en cualquier actividad física, te dice a ti cómo es que tú tienes que hacer los entrenamientos. Y la gracia de Dios ha sido para nosotros ese pedagogo, que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, y que nos enseña y nos recuerda y nos anima que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.
Padre, gracias por esta mañana que usted nos ha regalado. Gracias por su palabra. Permítanos, Señor, poder profundizarla diariamente en nuestro estudio personal. Le rogamos, Señor, que usted pueda ayudarnos a través de su palabra, que le seamos agradables en cada aspecto de nuestra vida. Señor, queremos rogarle y agradecerle porque su gracia no solamente nos ha salvado, sino que nos impulsa, nos enseña, nos toma como si fuéramos pequeños, unos niños, y nos conduce sabiamente sin forzarnos, sin obligarnos a nada, sino que bondadosamente usted nos lleva a vivir en este mundo como es que debemos de vivir, Señor. Gracias, Señor, porque usted espera que nosotros rechacemos la impiedad, que nosotros rechacemos esos deseos que antes de ser creyentes nos llamaban, nos inundaban, y el deseo que nosotros teníamos de hacerlo, Señor, le rogamos que podamos rechazar esas cosas y podamos vivir en este mundo con sobriedad, con justicia, con piedad, Señor, que es la forma correcta en cómo podemos relacionarnos contigo. Gracias, Señor, porque un día nosotros estamos esperando tu llegada, Señor. Probablemente hoy pueda ser ese día, o mañana, o cualquier día posterior al segundo que acabamos de pasar, Señor. Pero permita, Señor, que nuestro corazón esté preparado para que constantemente estemos pensando en ¿y qué tal si es hoy? ¿Y qué tal si es hoy el momento en que tú vienes a establecer tu justo juicio y tu justo reino en este mundo, Señor? Queremos rogarle que usted nos lleve a amarle más, a aborrecer el pecado como usted lo aborrece y a buscar su santidad como usted es santo, Señor. Ponemos nuestras vidas en sus manos y el resto de la tarde de igual forma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tú serás mi pasión
pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Jesús. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.